lo pedimos y decimos todos amén. Continuamos con este poderoso e importante Evangelio de Juan y analizando, ¿verdad?, qué es lo que hace poderoso. Bueno, hablando de este Evangelio en particular, el Evangelio de Juan, es porque en él encontramos literalmente la biografía de nuestro Señor Jesús, del Hijo de Dios. Porque cuando vemos los escritos del apóstol, esto es lo peculiar del apóstol Pedro, no que los demás no lo hagan, pero él se enfoca o quiere que nosotros nos demos cuenta de la deidad de nuestro Señor Jesús. Cuando usted lee el Evangelio, usted va a ver que ese es el tema principal. Y aunque él lo habla, ¿verdad?, en el transcurso del Evangelio, en el capítulo 20 él viene y lo pone en claro. Y él dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Verdad que eso era lo que decíamos al principio? Ese es nuestro interés y esa es nuestra alegría de que usted esté aquí. Que lleguemos a conocer a ese Cristo y que por medio de él alcancemos la salvación. Quiere decir entonces que el apóstol Juan lo que está diciendo es de que esto que él está escribiendo es para probar que aquel hijo de carpintero era Dios y que se había manifestado en forma humana, y para mostrar también a las multitudes, a las generaciones, que solo en él hay salvación y que solo en él existe la vida eterna. Ese era el enfoque. Ojalá de verdad que esa pasión siga todavía palpitando en nuestros corazones. Que entienda que para eso es lo que Dios nos ha llamado. Al final, ¿verdad?, entendemos de que podemos ayudar a alguien, pero todo eso debe de ser siempre con este fin. Que la persona conozca a este Salvador. Le doy un detalle que creo que puede ser importante. Se dice que el Evangelio de Juan se escribió entre los años 80 y 90. Quiere decir que cuando lo comparamos con la historia, fue solo unos pocos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto. Y por muchos años, tanto el contenido del Evangelio de Juan como el contenido de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento, se predicó por muchos años en todas estas regiones del Medio Oriente, incluyendo los países árabes que ahora conocemos. Y se predicó por muchos años antes que apareciera la religión musulmana, que vino a ser como unos 600 años después de que esto se escribió. Podemos entonces decir esto, y lo podemos decir con toda seguridad, con pruebas históricas y con pruebas de la realidad que ahora nosotros vemos. ¿Qué es eso? Que todas estas naciones, todos estos países en esas regiones, no son musulmanes necesariamente porque el Evangelio no haya llegado a sus regiones o a sus lugares, sino más que todo por haber rechazado el Evangelio que ya estaba ahí y que había comenzado ahí y que se mantuvo por mucho tiempo en sus lugares. Eso es muy importante saberlo, porque entonces nosotros no somos cristianos por casualidad o por las circunstancias, sino porque hemos abierto nuestro corazón a estas verdades. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en alguna región se rechaza la verdad, ¿qué es lo que entonces ocurre? Que se abre la puerta para que entre ¿qué? El error. Eso es tan predecible. ¿Qué es lo que también hemos visto con este pueblo de Israel? Mire qué triste, qué terrible, qué miedo. Por muchos años ellos poco a poco se iban alejando del Dios verdadero y también se iban alejando de la verdad de Dios,
al grado que cuando Dios Padre envía a su Hijo, su misma esencia, el Salvador, el Mesías, ellos lo rechazaron. Qué triste, qué tremendo. Lo rechazaron, no lo aceptaron e incluso lo rechazaron de una manera violenta. ¿Verdad que es muy familiar a lo que estamos viendo en nuestra nación o a este lugar donde Dios nos ha enviado? Que después de haber sido una nación fundada, podríamos decirlo, en esos principios cristianos, ahora lo están rechazando al Dios verdadero, no de palabras nada más, sino violentamente. Podríamos decirlo con toda pasión. Qué triste, qué tremendo, qué miedo. Porque hemos visto también, amén, a través de la historia lo que ocurre cuando ya sea una persona o una comunidad o una nación o todo un imperio rechazan al Dios verdadero. Va de caída hacia abajo, obviamente. Pues ahora mire, cuando llegamos a este capítulo 9, veremos que el apóstol Juan o en su escrito se vuelve a hacer mención de los discípulos. Porque hasta este tiempo el Señor ha estado tan enfocado en las multitudes. Él está interesado en salvarlas. Él está interactuando con ellos, dándose a conocer, haciéndoles entender que Él es Dios. No solamente con declaraciones verbales, que eso cualquiera lo puede hacer, pero Él lo ha venido probando con tremendos milagros para que en ninguno quede duda. Por eso es que no tienen excusa. Porque no era algo, es verdad, era algo nuevo, pero no era nuevo en sí porque estaba en las escrituras y las mismas escrituras dijeron, muy sencillo, ¿verdad? Cuando usted no conoce a una persona y lo mandan ya sea a buscarlo al aeropuerto, yo no sé dónde, y que le van a dar descripciones de esa persona. Y le van a decir, es así, es asado. Y usted lo va a reconocer. Eso fue lo que el Señor vino a hacer con ellos. Él vino a probar que Él era Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? Unos cuantos meses ya de su muerte, vemos que el rechazo de estas personas queda claro, queda bien cristalizado. Ellos lo estaban rechazando simplemente porque no querían. Pues ahora mire qué cosas, el tiempo que le queda al Señor es corto y aunque Él no se va a alejar completamente de las multitudes, va a dirigirse hacia sus discípulos. Para asegurarse de poder contestar todas aquellas interrogantes que ellos puedan tener, siempre lo he dicho, no es saludable que nosotros como cristianos vivamos o caminemos nuestra cristiandad con dudas. No hay necesidad. Dios ha revelado su palabra y la podemos encontrar cuando en nuestro corazón hay un sincero deseo de encontrarla. Lo dijo el Señor en Juan 7, el versículo 17. Esto es para aquellos que quieran hacer su voluntad. En otras palabras, esa debe ser la única razón por la que cada uno de nosotros se reúne en lugares como estos. Para querer conocer esa verdad y basado en esa verdad, adorar al Creador, amén. Y vivir nuestras vidas de acuerdo a esa verdad. Lo que esto entonces está abriendo, o lo que estamos viendo aquí con el apóstol Juan, es que ahora hay un nuevo énfasis en el Señor, podríamos decirlo de esa manera. Pero generalmente así pasa. Cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, tristemente puede ocurrir en nuestros medios. Cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios buscará a aquellos que la quieran hacer. Como dijera el Señor, ¿verdad? Recojan todo, le dijo después de aquel milagro de los panes, porque nada se puede desperdiciar. Y el sacrificio del Señor no se va a desperdiciar. Amén. Mire, si lee este capítulo 9 de Juan, muy conocido, verá que todo el capítulo está enfocado en un solo milagro, en la sanidad de un hombre que nació ciego.
Pero como es un milagro tan lleno de poderosas verdades, yo quisiera hoy por lo menos dar una introducción de esto. No sería justo el quererlo terminar en tan corto tiempo, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar más de eso. Así que por favor, yo quiero que por lo menos leamos aunque sea unos 3 versículos. ¿Qué le parece? Para no irnos a cero. ¿Lo tiene? Porque algo que quiero enfocarme es más que todo en el versículo 1. Quiero hablar de qué ocurre cuando Jesús pasa y nos ve. Para después, para que esto sirva como un tipo de plataforma para lo que viene en este grandioso milagro. Amén. Leemos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sabemos, ¿verdad?, que una realidad que nos cuesta muchas veces aceptar, especialmente cuando no conocemos la palabra del Señor, es que después de la caída que ocurrió en el Edén, todo ha venido a ser afectado. Podríamos decir que incluso todos hemos sido infectados por la corrupción que trajo ¿qué? El pecado. Ese es el meollo de todo el asunto. Ese es el núcleo de todo problema. No le busque otra manera. No le eche la culpa al que está al lado. Sigue siendo solo por el pecado. Y sabemos que el efecto de ese pecado se ha manifestado en maldad, en corrupción, en perversidad e incluso, yéndonos por la dirección de lo que encontramos aquí en este capítulo, también se ha manifestado en enfermedades, tremendas enfermedades. Y por último, ¿qué? La muerte. Podríamos entonces decir, como dijera alguien, que desde el momento en que nosotros comenzamos a nacer, también comenzamos a morir. Porque la muerte, mire qué tremendo es esto, la muerte que no existía antes del capítulo 3 de Génesis, ahora tristemente viene a ser parte de la historia humana. Ya no podemos deshacernos de ella. Y desde ese tiempo, mire, toda esa tragedia y las enfermedades han seguido su curso sin ninguna interrupción. Porque incluso cuando nos vamos al Antiguo Testamento, lo que encontramos aquí es que las sanidades eran muy raras. Y tan pocas son las sanidades que encontramos en el Antiguo Testamento que no nos lleva mucho tiempo nombrarlas. En el libro de Números encontramos, ¿verdad?, aquella vez cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. ¿Y qué pasó? Dios los castigó y les envió unas serpientes venenosas y los mordió. Y después, por caridad, por misericordia del Señor, el Señor los sanó. Y sabemos, ¿verdad?, los detalles. También en el Antiguo Testamento encontramos al leproso Naamán, que tan terrible era el corazón del mismo pueblo de Dios, de los israelitas, que Dios, dijimos, ¿verdad?, que tuvo que usar a un extranjero para manifestar su poder, porque ellos no querían. Y sanó a un enemigo. ¿Cómo les ha de haber ardido, verdad, el corazón a los israelitas? También eso ocurre en Primera de Reyes. Después en Segunda de Reyes encontramos cuando el Señor sanó o curó al rey Ezequías de una enfermedad terminal. Y el Señor vino, lo sanó y le extendió su vida por unos 15 años más. Alguien dijera, son buenos. En el Antiguo Testamento también encontramos solo 3 resurrecciones. La hija de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita, y también encontramos, me encanta a mí esa historia, de aquel afortunado que dice la palabra que lo enterraron, y lo enterraron precisamente en el lugar donde se había enterrado a mi hermano Eliseo, al profeta Eliseo.
Y al tocar la tumba del difunto, dice que aquel se levantó como un resorte. Añado que es lo que va a ocurrir con todos aquellos que pongamos nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Dijimos que la muerte no está ahí para retenernos completamente. Posiblemente se me quedó algún otro milagro de sanidad en el Antiguo Testamento, pero el punto es de que estas sanidades fueron muy raras, teniendo en cuenta que estamos hablando de muchísimos años y teniendo en cuenta que el Dios directamente trataba con los patriarcas, trataba con los profetas e incluso trataba directamente con el pueblo. Y aún con todo eso, las sanidades fueron pocas. Pero es tan maravilloso que cuando llegamos al Nuevo Testamento ahora empiezan a ocurrir sanidades físicas. Pero para los que conocen la palabra, ¿verdad? Que nos damos cuenta que todo eso es o está relacionado con aquello que viene o por el que viene. Y uno de los primeros, ¿verdad? Milagros de sanidad que vemos ahí es cuando leemos sobre una anciana. Aparte de ser anciana, la Biblia me dice que estaba estéril, y esta es Elizabeth. Ella entonces dice la palabra que da a luz ni más ni menos que a nuestro hermano Juan el Bautista. Siendo sanada entonces de su enfermedad, la esterilidad. Obviamente, ¿verdad? También vemos el gran milagro que ocurrió con una joven llamada María, que experimentó el gran milagro de poder dar a luz a un hijo sin la intervención humana. Y es lo que se conoce como el nacimiento virginal. La cosa es que hasta este momento en la historia, los milagros de sanación han sido tan limitados hasta que aparece Jesús. Ojalá que usted tome eso como experiencia personal. Y que en su pobre historial, si lo podemos decir así, que en su pobre historial que usted diga o le diga a las masas, o por lo menos a alguno, esto era mi vida. Hasta que Jesús apareció en ella. Y partiendo de ahí, mire, desde que Jesús aparece, los milagros entonces explotaron en todas direcciones. Y fue tan solo, miren, en un corto tiempo, en el corto ministerio de nuestro Señor Jesús, unos 3 años, no la gran cantidad de años, 3 años. Que por cierto, la Biblia no registra que el Señor Jesús hizo milagros antes de esos 30 años. El primer milagro que la Biblia registra de Él es cuando Él convirtió el agua en vino. Se escucha por ahí, ¿verdad? De que sí que Él hizo milagros. Descártelo. No es lo que la palabra del Señor nos dice. Y para mí, pues yo creo que tiene sentido, porque se dice que para que un levita pudiera desarrollar sus oficios sacerdotales en el templo, tenía que tener 30 años. Le veo mucho sentido a eso. Es cuando la persona de alguna manera empieza a comprender las cosas. Diferente a nuestra sociedad, ¿verdad? No quiero decir que todavía en nuestras casas, en nuestros hogares, encontramos muchachos de 40 años que jugando jueguitos. No dije eso, no está en mis notas. El punto es que es solo hasta cuando llega nuestro Señor Jesucristo y solo durante su ministerio corto es que empiezan a ocurrir sanidades, y podríamos ponerlas que a diario. Cosa que no se dice de ningún líder religioso, de los que conoce y de los que ha conocido. Hago énfasis en eso porque toda esta explosión de milagros había sido destinada para demostrar que el Mesías, el Hijo de Dios, era para mostrar que Dios mismo había llegado al mundo haciéndose carne.
Ese era el propósito. El Señor no venía a querer sorprender a las personas y miren lo que yo puedo hacer detrás de todo aquello. Era con el simple hecho que le conocieran. De por sí, mire que Mateo 12:15 da el detalle que a Jesús le seguía mucha gente y el apóstol dice que Él sanaba a todos. Todo el que llegaba a Jesús, Él no lo rechazaba. Tenía razón un teólogo cuando dice que Jesús literalmente vino a desterrar la enfermedad. ¿Qué es eso? A quitarle su poderío. Al menos en esa región de Israel. Qué maravilloso, amén, es saber que ese es nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Escuche cómo lo dice Pedro, ahí en Hechos, el capítulo 2, el versículo 22. Describiendo él a su maestro, dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de él. Y de verdad, mis hermanos, que las sanidades de nuestro Señor Jesucristo fueron sobrenaturales. Él realizó milagros creativos. Él reemplazó extremidades, creó nuevos órganos, ojos, oídos, etcétera. Es decir, que literalmente el Señor Jesucristo vino a crear cosas de la nada. Nadie tiene ese poder. Y Juan aclara, ¿verdad? Desde un principio en el capítulo 1, él dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo. Ojalá que nosotros viésemos así a nuestro Señor. Cuando nuestros ojos son abiertos de esa manera, créame que va ahora a existir un propósito diferente en nuestras vidas. Y es que todo lo que hagamos para Él va a ser para Él. O lo que hagamos en la vida, le vamos a cambiar un enfoque. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando somos dirigidos de esa manera con el Señor. ¿Afectará mi relación con Dios en esta decisión que yo voy a tomar? ¿Afectará mi relación o el testimonio de Dios y la iglesia con esto que voy a hacer? Qué lindo cuando nuestro corazón ha sido transformado de esa manera. Quiere decir entonces que lo que estamos viendo aquí en Juan es que estas personas tuvieron el privilegio de ver personalmente al Creador crear. ¿Verdad que sí? Porque todos estos milagros, todos estos actos fueron actos sobrenaturales de creación. No fue que tómate esta Tylenol para que te sientas mejor. No, Él vino a cambiar el asunto. Él literalmente cambió lo corrupto, lo deformado, lo enfermo y lo infectado y lo reemplazó con algo completamente nuevo. Cabe decir que es lo que el Señor hace con nuestros corazones. Es un corazón nuevo. Es una vida nueva. La vida que llevábamos sin Él no servía. Servía para bienes de este mundo, lo entendemos. Pero ya Juan también nos dice en sus cartas que todo lo de este mundo pasa. Es solo lo que hagamos para Él o lo que Él haga en nosotros que permanece para siempre. Y esas, mis hermanos, son las obras de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Esas son obras que no tienen explicación. No hay manera natural de explicar este asunto. No se puede explicar de manera médica y menos psicológicamente. No le estoy diciendo, ¿verdad? Como dicen algunos mentirosos, algunos predicadores por ahí, que tiene que despegarse de su entendimiento. No, Señor. A Dios tenemos que amarlo con todo nuestro entendimiento. Es ahí donde está la guerra. Tampoco son enfermedades, dijo alguien, psicosomáticas. ¿Sabe cuáles son esas, verdad? De la mente. Ustedes no me creen, pero estoy enfermo.
Tampoco el Señor vino a hacer trucos para engañar a las personas, como algunos lo hacen. Ahí lo voy a dejar, como algunos lo hacen nada más. Voy a ser amable. El Señor, los milagros que Él hizo, quedaron en claro que fueron divinos y fueron creativos. Pero ¿sabe algo interesante del Señor? Es de que, lo que dije al principio, más que todo, estos milagros fueron obras transformadoras. Desde el momento que Pedro vio la maravilla, como Dios, el Señor Jesús, hizo un milagro de poder detener incluso la naturaleza, cayó al suelo y adoró a Dios. Adoró al Señor Jesús y lo vio como Dios. Qué hermoso, amén, que aquello vino a transformar su corazón y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pero qué lindo que el Señor no se apartó, porque sabía lo que estaba haciendo con Pedro para ahora él poder tener comunión con él. Estos milagros, mis hermanos, fueron obra directamente del Señor Jesús, ya sea por su propia palabra o por un toque lindo personal de Él. Las personas sanaron. Quiero añadir que los milagros fueron inmediatos y fueron también de forma completa. Voy a orar por ti, pero puede ser que para mañana te empiezas a sentir mejor. No, Señor, ahí en el momento. Y nadie, mire, había visto en la historia de la humanidad milagros como estos. Y todo estalló. Esto es lo maravilloso del Señor Jesús. Me encanta que haya sido de esta manera, porque Él vino a impactar en un corto periodo de tiempo. Todo esto estalló al grado que los mismos enemigos de Dios entendieron de ellos mismos. Dijeron que nadie podía hacer señales así si Dios no estuviera con Él. Tuvieron que reconocer: esto no se puede negar, dijeron los líderes. Y de la única manera que podemos detener esto es: hay que matarlo. Bueno, todo esto estalló, ¿por qué? Lo vimos en lo que leímos en Isaías 42. Él dice que cuando el Mesías viniera, Él vendría y sanaría. Y esto era lo que estaba ocurriendo, el cumplimiento de esa gran profecía. Tal como dijo ¿se acuerda de la distinción? Cuando va a buscar a alguien que no conoce. A Juan el Bautista se le dio: aquel sobre el cual posee el Espíritu Santo. Ese es. Eso es lo que a mí me encanta cuando el Señor venga a levantar la iglesia. La Biblia dice de que nosotros somos la luz del mundo. ¿De qué luz está hablando? Está hablando de la luz del Espíritu Santo que mora en cada hijo de Dios. Y en medio de gran oscuridad, mis hermanos, crean lo que es tan fácil reconocer las luces. Él viene a levantar luces. Pero sabemos que a pesar que fueron muchos milagros que Jesús realizó, y a pesar que fueron muchos más, porque Juan se encarga de decir eso, ¿verdad? Fueron tantos. Es decir, mis hermanos, cuando usted analiza esas palabras de Juan, quiere decir que con lo que hizo el Señor Jesús, Él literalmente estremeció toda esta región. Por eso, ¿verdad? El Señor Jesús, divirtiéndose con aquellos que iban camino a Emaús, ¿qué dijeron ellos? ¿Eres tú el único extranjero que no se da cuenta lo que ha pasado? Vino a estremecer toda esa región. Y entonces lo maravilloso que encontramos aquí en este capítulo 9, cuando llegamos, es la tremenda bendición de ver uno de esos muchísimos milagros del Señor. Qué maravilloso poder leer de eso, o sobre eso, y poder todavía maravillarnos. ¿Por qué nos maravillamos? El Señor Jesús lo dijo:
No lo vimos, pero lo creemos. Él lo dijo. Bienaventurados. Podríamos decirlo de esta manera: bienaventurado el que no necesita más pruebas, sino que las encuentra en la palabra, porque eso fue suficiente. Recuerde que aunque Juan se interesó en los milagros, Juan se interesaba en lo que ocurría, en el contenido, lo que se hacía en el proceso del milagro. Y esto es lo que viene a ser interesante, este gran milagro, que lo que aquí ocurre, o lo que aquí ocurrió, debería de haber sido suficiente para que esos líderes incrédulos hubiesen creído que Jesús era Dios. Suficientes para que vieran su deidad. Pero mire qué triste es esto, que en vez de este gran milagro generarles fe, o en vez de ellos reconocer que para esto no había explicación humana por lo que habían visto, lo que habían oído, lo que había ocurrido, todo el milagro lo que hace es elevar su odio, es elevar su ira. Y pareciera entonces, mire, que entre más evidencia el Señor les presenta para que crean, menos creen, más se enojan. Y como resultado, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo inevitable. El Señor comienza a abandonarlos, y por eso veremos que ahora Él ya no interactuará de la misma manera con ellos. Y ahora entonces se acerca a aquellos que sí quieren, a sus discípulos. Porque ellos, mire, hasta el momento siguen trabajando, enfocados en seguir colectando más pruebas para ir construyendo su caso para la ejecución del Señor Jesús. Aquí entonces seguimos viendo ese trágico cumplimiento de lo que el Señor, de lo que Juan dijo allá en el capítulo 1. El trágico y triste cumplimiento de que Él vino a los suyos. ¿Por qué no? Los suyos lo odiaron, no lo recibieron. Mire, entonces, este viene a ser entonces un milagro que en vez de maravillarlos a ellos, simplemente llevaron el milagro a otra discusión. Otra razón más para pelear contra el Señor. Aunque no es nuevo, ¿verdad? Ya lo hemos visto cómo reaccionaron allá en el capítulo 5 y también en el capítulo 6. Le digo algo. Cuando nosotros vemos, estoy hablando de ya en nuestros días. Cuando vemos esto, seguro que nos vemos tentados de decir que nosotros no actuaríamos de la misma manera al ver la manera de cómo ellos rechazaron al Señor, aún viendo todas estas pruebas. Yo creo que es muy tentador de nosotros decir: si yo hubiera estado ahí, no creo que hubiera ocurrido o hubiera hecho lo mismo. Pero le digo algo, no es así. Porque esto simplemente viene a reflejar la condición que hay en el ser humano. ¿Por qué? Porque todavía en nuestros días, cuando las personas entienden lo duro que fueron estas personas, todavía ellas siguen sin creer, todavía siguen en su ceguera espiritual y todavía siguen viviendo sus vidas como si Dios no existiera, aún con todas las pruebas presentes. Mire, algo maravilloso de este milagro es que esto viene a traer luz. Y podríamos decir así también, esto viene a traer esperanza a esa condición del ser humano. ¿Por qué no? A nuestra pobre condición. Viene a traer luz porque
mire, si vuelve otra vez al versículo 1, en el versículo 1 dice algo tan importante que es más importante aún que el mismo milagro en sí. Porque Juan dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y he ahí el reflejo de nuestra triste y terrible condición. Hemos nacido ciegos espiritualmente. ¿Por qué no se lo pongo de esta manera más directa? Hemos nacido en condenación. Esa es la condición de todo ser humano. Que sabe que estar ciegos espiritualmente viene a ser una peor condición que estar ciegos físicamente. Eso es lo que el Señor nos viene a enseñar con este milagro. Es ahí donde se encuentra toda persona que todavía no ha conocido a Cristo. Esa es la triste condición de toda persona que vive alejado de Dios. Se encuentra en una condición incapaz de cambiarla por sí mismo. Y la condición puede cambiar solo hasta cuando Jesús tiene compasión y pasa al frente o por nuestras vidas y nos ve. Eso es lo único que puede cambiar nuestra condición. Mire que se dice que la condición física, la condición ciega o la ceguera física, era algo muy natural en los tiempos antiguos. Lo vemos en el libro de Levítico, allá en el Antiguo Testamento, lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en Job, es mencionada en los profetas, porque era algo dominante en ese tiempo. Piense en una enfermedad dominante en nuestros días. En esos tiempos era la ceguera espiritual, cuando entonces viene Isaías y él profetiza que va a venir un Mesías y que iba a venir sanando a los ciegos. Mis hermanos, aquello era de soñar. Aquello había que verlo para creerlo. Y lo maravilloso de este milagro es que viene a ser una ilustración perfecta para tratar con este tema de la ceguera en todo el sentido de la palabra. Este hombre estaba ciego física y espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que ocurrió los que estuvieron la última semana? En el último versículo del capítulo 8 de Romanos. La Biblia leímos ahí, ¿verdad?, de que el Señor tuvo que salir del templo. ¿Por qué? Lo querían matar. Mira qué maravilloso y qué triste cuadro al mismo tiempo, el Señor saliendo de la casa de su Padre. Sale escapando por su vida y la palabra nos dice que cuando sale, pasa y ve a un ciego. Posiblemente estaba en una de las puertas del templo, un lugar muy estratégico para mendigar, para pedir dinero. Pero grábese esto, por favor, ha sido solo un corto tiempo donde aquellos diablos, aquellos líderes, lo querían matar. Y a pesar que su situación es trágica, porque él está escapando por su vida, la palabra del Señor me dice que el Señor se detuvo a tratar con este ciego. Muy típico, diríamos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Muy poco él se enfocó en su bienestar propio, en su bienestar personal, pero sí se enfocó en el bien de los demás. De por sí, la palabra del Señor nos dice que Él vino para dar su vida por rescate a los demás. Eso fue lo que hizo por nosotros. Y a pesar, entonces, mire qué tremendo, a pesar de que Él va huyendo, se detiene por compasión y por misericordia. ¿Y por qué no?
Ahora que nosotros conocemos la palabra, Él, entendiendo todas las cosas, hace una pausa porque lo que Él quiere es ofrecerle salvación a un hombre que está totalmente perdido. Totalmente perdido. Y la verdad, mis hermanos, quiero recalcar sobre eso. Esa es una hermosa característica de nuestro Salvador. ¿A qué le recuerda? Muy similar, ¿verdad? Cuando se encontraba en agonía allá en la cruz del Calvario, agonizando, lleno de dolor. Cualquiera de nosotros diría, espérame, ya mi turno se terminó. Yo ya hice lo que se me pidió. Mi ministerio ha terminado, pero no Él. No Él. En esos últimos instantes podríamos decir que el Señor optó por salvar o llevarse a uno en su camino de regreso al paraíso. Y fue la bendición de aquel que estaba en la cruz al lado de Él. Amén. Mire que si recordamos, ya voy terminando. Si recordamos, hay un hermoso paralelo con este ciego y aquel cojo que encontramos en el libro de los Hechos, allá en el 3er capítulo de Hechos. La Biblia dice que los dos nacieron con su discapacidad. Es decir, que los dos nacieron con una enfermedad congénita. Y aun cuando el cojo fue sanado por los apóstoles, fue todavía por el poder del Señor Jesucristo. Y con esto podemos nosotros también llegar a la conclusión de que todavía sigue siendo el Señor Jesús el único que puede sanarnos. Sanarnos espiritualmente, que es la urgencia que cada ser humano tiene. Pero podemos ver que todo eso ocurrió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestro pobre mundo. Mire que cuando leemos esto de que el Señor Jesús simplemente iba pasando y vio a este ciego, podríamos pensar que fue algo casual. Ojo con eso. Podríamos pensar que fue así. Pero no, mis hermanos. Cuando el Señor pasó por ahí en el versículo 3, de ahí donde leímos en Juan 9, da un detalle muy crucial y dice que todo esto sucedió para que las obras de Dios se manifestasen. Y en medio de esas obras está su gracia y su amor. Aquí entonces podemos ver una vez más la providencia salvífica de nuestro Señor Jesús, que en ese plan no hay nada casual ni ninguna coincidencia. De por sí ese ha sido su plan maestro. Yo creo que cuando analizamos, hablando ya entre nosotros, ¿verdad que podemos ver que también en la manera como el Señor Jesús nos salvó, también Él fue el que orquestó nuestra salvación? Lo podemos ver en la vida de otros en la misma palabra. Lo podemos ver con lo que ocurrió allá con Zaqueo, o lo podemos ver con lo que ocurrió con el carcelero allá en Filipos. Escuche esto, el Señor en la vida de estas personas permitió que ocurrieran algunos acontecimientos para que la salvación no solamente llegara a ellos, sino también a los suyos. Como por ejemplo, en el caso de este carcelero, la Biblia me dice que estaba a punto de quitarse la vida. Y Dios interviniendo por medio de los discípulos, aquellos que estaban encarcelados, dice que lo detuvo, y aquello provocó aquella pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Mire qué maravilloso. La palabra del Señor me dice que este pobre hombre llevó a los discípulos a su hogar. Y aquellos le predicaron el evangelio a todos los que estaban ahí. Y él, con todos los suyos, nos da el detalle, la palabra, que terminó bautizándose. Fueron salvos. Se cumplió la profecía con él. En el caso de Zaqueo, una historia muy linda, ¿verdad? Tampoco importó que Zaqueo estuviera subido en un árbol. La palabra también me dice que el Señor pasó y lo vio. Creo que el Señor Jesús ni siquiera levantó la vista. ¿Verdad? Si Él lo conoce todo. Y miren lo que le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ojalá y pudiéramos tomar eso de una manera espiritual y oír los clamores del Señor que nos gritan a nuestro corazón. Hoy es necesario que yo pose en tu pobre corazón. Y Zaqueo, mire, era un publicano, o era uno de aquellos publicanos desechado por la sociedad y despreciado por los mismos líderes religiosos. ¡Qué tristeza! Y cuando llegó Jesús, esto es lo maravilloso, no solamente vino a posar a su casa, sino que también vino a posar en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay algunos que dicen, ¿verdad? Este asunto de la salvación no se sabe quién lo es. Sí se sabe. Lo sabemos por las palabras que el Señor dice. Hoy, dice, ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podríamos llegar a la conclusión que el Señor todavía está pasando por aquí. ¿Verdad que sí? Y podríamos también pensar, al menos mi pensamiento personal, es de que si usted o alguno ha escuchado el mensaje de la palabra del Señor, podría ser que el Señor mismo lo está observando o tiene su mirada sobre usted. Esto es lo crítico. Ojalá que también usted se dé cuenta que Él lo está mirando. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.